we thank you cordially for your presence among us. Thank you and welcome to this wonderful land on the northwest of Arlep. Hermanos, bienvenidos a este encuentro con el hermano superior general y con el consejero, Aidan. Con conocimiento de causa. Let me begin by sharing an experience that I often hear about whenever I go to a La Salle school throughout the world. And that is this: when new teachers come onto our campus, déjenme empezar compartiendo una experiencia que se repite cada vez que visito una escuela de La Salle en cualquier lugar del mundo. Todos los profesores se dan cuenta de que hay algo diferente en el entorno. No sé muy bien describirlo, pero noto que lo hay, con respecto al lugar de donde vengo. Creo que todo tiene que ver con un sentido de la educación compartida. Cuando La Salle comenzó la labor de fundación de escuelas en 80 países del mundo, no tenía experiencia educativa. Era sacerdote y no tenía ni conocimiento al respecto, ni tampoco demasiado interés. Pero como él dijo, Dios me puso en este camino. Así que se fijó en distintos métodos de escuelas para niños pobres y para niñas pobres, y tomó cosas de aquí y allá, y se centró en una manera de actuar desde el afecto. Con algunos de estos niños pobres tuvo éxito y con otros no, pero donde creo que radica el éxito del movimiento de La Salle es en las relaciones y en la comunidad. Enfatizó entre sus primeros profesores, luego hermanos, la importancia de establecer relaciones con las personas, conocer quiénes son. Su modelo no era el de actuar como un instructor, sino como un hermano mayor con los hermanos pequeños. And so his model was, you're not a teacher to these young people, you're not an instructor, you're their elder brother. And these are your younger brothers. Has been an important witness to the ongoing vitality of the Institute. And you have personally inspired me. I almost got knocked over by the brothers going in the other direction. Now, when you start an educational project with that kind of mentality, it's a different kind of relationship between teacher and student and between teacher and teacher. So that was the first key, I think, for me, for De La Salle's success. You will be called brother. Esta mentalidad abre una nueva manera de relacionarse entre profesores y alumnos, y también entre los profesores. No hay maestros, sino hermanos. 250 años más tarde, el filósofo Alfred North Whitehead, especialista en educación, dijo: si vas a enseñar matemáticas a José y a María, la clave no es cuánto sabes de matemáticas, sino cuánto sabes de José y de María. Eso ya lo había puesto en práctica La Salle. La segunda cuestión en la que hizo hincapié y en la que radica su éxito fue en que no se trata de profesores individuales, en clases individuales, sino una comunidad de profesores en la que hoy puede ser el director y mañana un profesor más. And the brother who may be the director, or the lay woman who may be the director of the school here today, she could be a teacher. The brother could be a classroom teacher in primary next year. We go into the depths of our hearts and filled with mercy and compassion, leave behind hurts and injuries, and set aside our preoccupations with securities and comforts. Jesus invites us to the insecurities of a life committed to the service. So in looking at the questions you have suggested, I think those are important things to keep in mind in terms of the experience students have when they come to a LaSallian school. Okay? And so when they have to face the challenges of a secular society, when they have to meet the challenges of rapid technological change. A la hora de afrontar los rápidos cambios tecnológicos que se están produciendo, creo que los retos más cruciales son manejar la secularización, la globalización y los medios de comunicación social. Es muy importante el impacto de la conectividad que existe las 24 horas del día, 7 días a la semana.
Las redes sociales están rediseñando y reimaginando la sociedad. La comunidad educativa de la Salle y la de todas las escuelas católicas tienen que tener muy en cuenta cómo las redes sociales están cambiando los comportamientos y valores de los jóvenes. Tenemos que tener esto muy presente a la hora de dar una respuesta. En España se están haciendo esfuerzos por entender esto, pero hay que hacer más. ¿Cómo podemos hacer que los estudiantes aprecien el silencio y la soledad? Hoy tenemos conectividad 24 horas y 7 días, pero eso no significa que tengamos relaciones. Para mí, un tema muy importante en la educación de hoy es dar a los estudiantes la oportunidad de dar un paso atrás y valorar el silencio y la soledad. En muchas escuelas de la Salle por todo el mundo hay un cartel en la puerta que dice: entra para aprender, sal para servir. Lo veo como un asunto fundamental. Se entra para adquirir conocimientos académicos y cuando salimos vamos a buscar trabajo, pero también a ayudar a los que lo necesitan. ¿Cuántos de nuestros alumnos salen como servidores de la comunidad? He podido conocer de cerca el Colegio de la Salle en Bilbao y allí está muy presente el mensaje de tómate tiempo para compartir tu tiempo. Mi mensaje a los estudiantes no puede ser otro que el de la Salle. Entra para aprender y sal para servir y tómate tiempo para compartir tu tiempo, algo que además entronca directamente con el mensaje del Papa Francisco. Are committed to make a contribution to the common home, as Pope Francis says, that we all share.